Pues buenas tardes a todos por asistir daros las gracias por asistir a esta conferencia. En primer lugar, tengo que disculpar la presencia de la decana, puesto que había un acto a la misma hora en la que ella además actuaba como moderadora de una mesa en la Universidad de Granada y me ha pedido que presentara sus disculpas tanto al conferenciante como a vosotros por no estar aquí. Vamos a tener la oportunidad de oír la conferencia que va a dar don Leonardo Bernardino Pérez Gallardo. Es natural de La Habana, tiene la doble ciudadanía, la cubana y la española. Él se graduó en el año 1988, con 22 años y con las mejores calificaciones en la Universidad de La Habana, y tiene una serie de atributos que lo hacen merecedor de estar aquí dictando esta conferencia. Aparte de distintos másteres que ha realizado, es presidente de la Sociedad Cubana de Derecho Civil y de Familia. También es vicepresidente de la Sociedad del Notariado Cubano, miembro del Consejo Editorial del Anuario Iberoamericano de Derecho Notarial, que edita el Consejo General del Notariado Español, presidente del Consejo Editorial de la Revista Cubana de Derecho, catedrático de la Academia Notarial Americana de la Unión Internacional del Notariado, también académico honorario de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España. Es buen amigo del notariado español, puesto que ha sido becario por el Consejo General del Notariado en el año 95, en el 2004 y en el 2009. Profesor visitante en distintas universidades, presidente del Tribunal Nacional Permanente de Grados Científicos, doctor honoris causa en la Universidad de Pinar del Río. Actualmente, y creo que es una de las cosas que más agradece, aparte de su labor como notario, es profesor titular del Departamento de Derecho Civil y de Familia de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana. Ha sido conferenciante invitado por varias universidades europeas y latinoamericanas, así como por colegios de abogados, de notarios o de academia. Ponente en innumerables jornadas, seminarios, talleres y congresos nacionales e internacionales, director de más de 50 tesis de licenciatura y ostenta distintos premios nacionales, tanto en Cuba como en otros lugares. Esta tarde nos va a hablar de un tema que a mí me parece que para los notarios de a pie es especialmente interesante, puesto que se ocupa de una reciente modificación del Código de Familia de Cuba en el año 2022, que permite que la responsabilidad parental se pueda delegar parcialmente, sobre todo en situaciones en las que los padres pues, no se pueden ocupar de los hijos. En nuestros despachos, no diré que a diario, pero con cierta frecuencia, nos encontramos con situaciones en las que los padres tienen que dejar a su hijo al cuidado de los abuelos o de otros familiares y piden que se le instrumente de alguna manera la posibilidad de que tengan contacto con la sanidad, con la educación y con otras circunstancias de la vida ordinaria, y no siempre es fácil encontrar solución a estos problemas. Por eso creo que va a ser especialmente interesante escucharlo esta tarde y que nos hablen de las soluciones que se han adoptado en Cuba y ver la posibilidad de trasladarlas aquí a España. Muchas gracias por... Sí, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Agradezco la invitación que me ha formulado esta corporación académica, a la cual respeto muchísimo. Agradezco vuestra presencia y también la lectura comentada que me ofrece de algunos aspectos de mi currículum vitae, que la verdad que prefiero a veces evitarlo. Lo más importante es, soy notario y profesor universitario. Eso es lo que llevo en el corazón. El motivo de esta conferencia y el objetivo de esta conferencia es ilustrar sobre lo que ha acontecido en el derecho cubano tras la reforma en el año 2022 del derecho familiar, que en el caso cubano tiene un cuerpo normativo autónomo desde 1975, con el dato histórico de que el Código Civil de España era el que nos regía hasta 1988. Si bien el derecho familiar cubano pues se va asentando sobre todo en la medida que avanza el siglo XX, con reformas importantes al Código Civil español
y en 1975 se derogan todas las normas del derecho familiar y se aprueba el primer código de familias que estuvo vigente en el país hasta el 27 de septiembre del 2022. O sea, mañana hará 2 años de vigencia de este código de las familias. El tema concreto y preciso sobre el cual voy a hacer referencia es sobre la delegación temporal y parcial del ejercicio de la responsabilidad parental en 2 escenarios, o bien un escenario judicial, pero también en el escenario notarial, que es el que me trae en la tarde de hoy. O sea, la posibilidad de que en sede notarial se pueda instrumentar por escritura pública el pacto delegatorio del ejercicio de la responsabilidad parental con los requerimientos y exigencias que el Código establece. Teniendo en cuenta además que previo a la autorización de este instrumento público, el notario tendrá que autorizar, y voy a explicarlo también, un acta de control y percepción, porque la escucha del niño se practica también en sede notarial frente a un equipo multidisciplinario. O sea, nos corresponde a nosotros también controlar, monitorear cómo se practica la escucha del niño en el sentido de no un control desde el punto de vista de la dirección de ese momento, sino a los efectos de instrumentar lo que ha acontecido en el momento en que se practica esta escucha del niño, respecto de la cual hay una resolución del ministro de Justicia, que es la que establece el procedimiento para practicar la escucha en los casos de divorcio por mutuo acuerdo, pero que se hace extensiva a todo tipo de instrumento público que en materia familiar suponga la necesidad de la práctica de la escucha. También explico, aunque no es el objetivo de esta conferencia, que en el caso cubano, desde 1994, los notarios autorizamos divorcio no solo cuando no haya hijos menores de edad, sino también cuando hay hijos menores de edad. Por eso es que en el caso del divorcio con hijos menores de edad, hay que solicitar, al igual que en este supuesto, un dictamen fiscal y practicar una escucha del niño. La práctica no le corresponde al notario. Hago esta también aclaración pertinente a modo de pórtico. Lo primero que debo hacer referencia es que si bien doctrinalmente hay un consenso en cuanto a la distinción entre titularidad y ejercicio de la responsabilidad parental, el Código de las Familias del año 2022, a diferencia de su predecesor, el Código de 1975, sí establece los eslabones para delimitar estructuralmente cuando estamos en presencia de la titularidad de la responsabilidad parental y cuando en presencia del ejercicio. También es importante acotar que el Código de las Familias reformula esta institución tradicionalmente anclada en el concepto de patria potestad, que es lo que establece el Código Civil de España. Si bien la patria potestad, en la manera en la que se fue concebida por el derecho español, aún las reformas que se introducen en el derecho cubano en 1975, en esencia, ese concepto de patria potestad seguía vigente en el país hasta la aprobación en el 2022 del nuevo código que reemplaza, y digo reemplaza, si bien no es un cambio del nomen iuris, sino es un cambio de la función, del contenido, de la esencia de la institución. O sea, reemplaza la figura de la patria potestad, la de la responsabilidad parental, respondiendo así a los tratados internacionales de derechos humanos, fundamentalmente la Convención sobre los Derechos del Niño, las observaciones generales del Comité de los Derechos del Niño y sobre todo también tratados internacionales relacionados con el derecho de familia que aluden esencialmente a la figura de la responsabilidad parental sobre la base de una fase estática, titularidad, y una fase dinámica, ejercicio de la responsabilidad parental. De este mismo modo, el contenido de la responsabilidad parental, pues si bien se convierte en institución esencial en las relaciones tradicionalmente concebidas como relaciones verticales, aunque en el ámbito geométrico preferimos mencionar las relaciones que se dan entre hijos e hijas con sus padres y madres como relaciones diagonales, en el sentido de que el contenido de la responsabilidad parental, la esencia de la responsabilidad parental, el nomen iuris de responsabilidad parental, refuerza, enfatiza en los deberes que le corresponden a los padres y madres en relación a sus hijos e hijas, y no tanto a los derechos que, si bien forman parte del contenido, no es lo que trasciende en el ámbito de la responsabilidad parental, en el cual se dibuja, se diseña como una manera de acompañar al hijo en la medida que van avanzando sus facultades intelectivas a partir de la categoría de autonomía progresiva, que también se convierte en un elemento esencial, a tal punto que con esta autonomía progresiva se convierte en una brújula norteadora a la hora de regular las instituciones, fundamentalmente el derecho de las familias, y está interconectada con la práctica de la escucha del niño, que también establece la Convención
sobre los derechos del niño. Como afirma desde el sur, o sea, desde Argentina, la profesora Aida Kemelmacher de Carlucci, la responsabilidad parental implica un cambio simbólico que pone en valor el deber de los padres de orientar al hijo hacia su autonomía. Esa es la esencia. O sea, la esencia de la responsabilidad parental, más que el poder omnímodo que puede tener el padre, o más que los deberes que los padres tienen, que los derechos que los padres tienen en relación con sus hijos e hijas, pone el énfasis esencialmente en los deberes de los padres en orientar a este hijo hacia su autonomía progresiva, de manera tal que en la medida en que evolucionan las facultades intelectivas, el hijo va siendo protagonista de actos. En la medida en que aumenta la posibilidad de que los hijos puedan realizar actos per se, pues se va reduciendo el rol que desempeñan padres y madres formando parte del contenido de la responsabilidad parental. La titularidad es una investidura formal, el continente, que se adquiere esencialmente en razón de la afiliación, cualquiera sea la fuente, respecto de los hijos e hijas menores de edad. Al decir de la doctrina de mi país, la titularidad se refiere al conjunto de deberes y derechos que las madres y padres tienen por el simple hecho de su condición filiatoria legalmente establecida. Es decir, se entiende como la posesión en abstracto de esas facultades, atribuciones, funciones, prerrogativas, derechos, deberes que forman el contenido mismo de la responsabilidad parental, que surge por el hecho de la afiliación y que en principio corresponde a todos los que figuren legalmente como madres y padres. Y decimos a todos los que figuren legalmente como madres o padres, porque con la reforma del Código de las Familias no solo hay un binarismo filial, o sea, el escenario filiatorio en Cuba se multiplican. Hay niños en familias monoparentales, al igual que en España, pero no solo en familias biparentales. El nuevo Código de la Familia regula también los supuestos de multiparentalidad o pluriparentalidad. Por lo tanto, pudieran derivarse conflictos no solo por la desavenencia entre padre y madre, como tradicionalmente se ha visto en el derecho familiar sobre la base del binarismo filiatorio, sino también entre padres con la madre, o entre las madres con el padre, o entre las madres con los padres, teniendo en cuenta que el código no establece un coto del número de madres o padres que pueden tener los niños. La titularidad viene dada precisamente por la condición de madre o padre, sea la madre o el padre por una filiación consanguínea o derivada de la filiación por adopción o derivada de la voluntad procreacional como resultado de la aplicación de las técnicas de reproducción humana asistida, incluida también el supuesto del procedimiento de gestación solidaria que está establecido en el Código de las Familias, a diferencia de lo que prescribe la ley de reproducción asistida española, que no admite la maternidad subrogada, y de igual manera en los casos de la filiación socioafectiva, que es otra fuente de filiación que establece el Código de las Familias. Por su parte, el ejercicio de la responsabilidad parental es la fase dinámica de este concepto. Constituye el desarrollo efectivo de la titularidad, su vertiente dinámica y activa. Es la puesta en práctica de las funciones, facultades, deberes y atribuciones. Estas mismas deberes, pero no en un plano esquemático, sino en un plano dinámico. El ejercicio tiene varias facetas, tanto en el orden personal como en el orden patrimonial. Implica la representación para hacer valer los derechos de los hijos, concluir válidamente actos y negocios jurídicos de los que estos son titulares, la administración del patrimonio, la protección a la integridad patrimonial y la integridad moral también de niños y niñas. El ejercicio de la responsabilidad parental es dual y mancomunado. Dual cuando el niño vive en un escenario de un binarismo filial, pero cuando hay más de una madre y un padre, puede ser la posibilidad de que haya una titularidad plural en el ejercicio de la responsabilidad parental. De manera tal que solo establece ciertas excepciones similares a las que establece el Código Civil de España para que se pueda concentrar el ejercicio de la responsabilidad parental en uno solo de los padres o en dos cuando hay un supuesto de pluri o multiparentalidad. Por ejemplo, en materia de representación, cuando hay conflicto de intereses, tal y como lo establece el artículo 139, apartado 2 del Código de las Familias, de modo que uno de los padres o madres no puede ejercer las facultades de representación que en razón de la titularidad de la responsabilidad parental tiene en relación con sus hijos, cuando pretende, por ejemplo, donarle un bien inmueble a ese hijo. En este supuesto se concentra el ejercicio de la responsabilidad parental en el otro padre o madre o en los otros padres o madres, siempre en este caso haciendo referencia a la posibilidad de un supuesto de pluri o multiparentalidad.
También en sede de representación, cuando resulte procedente que el ejercicio de la responsabilidad parental se concentre en uno solo, eso sí, previa autorización judicial, con intervención fiscal siempre, cuando el padre o la madre pueden residir fuera del país y objetivamente no pueden retornar al país. Para esos casos especiales, también se admite la posibilidad de que el ejercicio de la responsabilidad parental se concentre en uno solo o se concentre en menos cuando hay un supuesto de pluriparentalidad. Y en los casos de urgente necesidad, en los cuales, por ejemplo, está comprometida la vida de la persona menor de edad, los actos de intervención quirúrgica urgente, en los que se decidirá de acuerdo con aquel titular de la responsabilidad parental que a su vez sea guardador del infante o del adolescente. A diferencia de la titularidad, el ejercicio no solo compete a los padres y a las madres, sino también a quienes se deleguen ese ejercicio. Y esa delegación siempre será voluntaria y parcialmente. Como apunta la profesora Álvarez Tavío, dentro del derecho español, el derecho cubano, el cuidado personal implica la convivencia con el hijo y la realización de aquellos actos necesarios para su protección que se desarrollan en la cotidianidad. Ahora, a partir de aquí, vamos a hacer una disección anatómica de este acuerdo o pacto de delegación de la responsabilidad parental, que es tan importante porque la mayoría de los casos en que ya se han suscitado en la realidad cubana se operan en sede notarial y no en sede judicial. O sea, es el notario, el profesional de frontera, que en primer orden va a conocer la pretensión de dar forma al acuerdo delegatorio de la responsabilidad, del ejercicio de la responsabilidad parental. En este sentido, el legislador del Código de las Familias se mueve en la tesitura de dos escenarios. Un primer escenario que supone la posibilidad de delegar ese ejercicio de la responsabilidad parental, siempre temporal, siempre parcial, a favor de los abuelos, o a favor de tíos, o a favor de personas afectivamente cercanas, o a favor de cualquiera persona que acredite un vínculo parental sin que el legislador establezca límites en el orden parental. Téngase en cuenta que en el caso del derecho cubano no solo existe parentesco por consanguinidad, no solo existe parentesco por adopción, sino también que existe parentesco por socioafectividad. O sea, al abrirse el espectro de la fuente de filiación, esto ha incidido también en el espectro de los tipos de parentesco que regula el derecho familiar. Por eso le decía que a los fines metodológicos conviene ofrecer una disección anatómica de esta delegación parcial del ejercicio de la responsabilidad parental con el objetivo de ir construyendo dogmáticamente la figura. Primero, ¿qué es la delegación del ejercicio? Esta posibilidad de delegar de forma voluntaria y parcial el ejercicio de la responsabilidad parental es una alternativa que responde a la realidad sociofamiliar. Como lo decía el presidente de la academia, y no es algo que acontece solo en Cuba o solo en la Argentina, que también fue precedente, o en Francia, que fue uno de los primeros países que flexibilizó el ejercicio de la patria potestad, sino la realidad y la dinámica de la vida y las tendencias sociodemográficas llevan a que esta figura de prosapia romana, como es la patria potestad, tenga que flexibilizarse y de permitir ciertos acuerdos que de antaño eran impensables, en los que siempre tomando en cuenta de que es un compromiso y es un deber inherente a los padres y madres ejercer la responsabilidad parental, en circunstancias excepcionales previamente justificadas, pueda en sede notarial pactarse el acuerdo delegatorio. Este acuerdo delegatorio, como lo decía, ese primer escenario es a favor de parientes consanguíneos, pero hay un segundo escenario, o socioafectivo, pero hay un segundo escenario que también prevé el Código de las Familias, es la posibilidad de delegar parcialmente y temporalmente el ejercicio de la responsabilidad parental en padres y madres afines, teniendo en cuenta que la tendencia sociodemográfica del país es a un incremento aritmético, yo diría exponencial, del número de familias reconstituidas o ensambladas, dado que vivo en un país con una alta tasa de divorcialidad, con una baja tasa de nupcialidad y con una alta tasa de consensualidad. Y un país muy envejecido. O sea, todos estos elementos sociodemográficos nos llevan a pensar también en que uno de los escenarios propicios para la delegación temporal y parcial del ejercicio de la responsabilidad parental sea a favor de muchas veces del padre afín o madre afín, pero más del padre afín, porque los padrastros juegan un papel trascendental en un número no menos importante de personas menores de edad, como consecuencia de la ruptura marital y como consecuencia además de muchas veces que hay un abandono
afectivo por parte de los padres biológicos en relación con los hijos biológicos. Y son los padres afines los que reemplazan, diríamos, más que supliendo la labor que le corresponde, o más que asumiendo la labor que le corresponde como padres afines, supliendo la ausencia de un padre biológico que ha dejado vacío el escenario en el cual debe desempeñarse y desarrollar las relaciones paterno-filiales. Precisamente ante un padre abandónico, un padrastro que va a suplir estas funciones. Y es por ello que el legislador permite la opción, recordemos que estas son opciones, posibilidades de actuación, de delegar parcialmente y temporalmente también el ejercicio de la responsabilidad parental en el padre afín. Esto no era posible, por supuesto, en el Código de Familia de 1975. Primero, yo creo que hay que un poco, ya que estoy en España, algo tan importante que acudir siempre que estudiamos un tema a la Real Academia de la Lengua. Y se ha utilizado varias veces y he empleado desde que comencé la conferencia el término delegar. Desde un punto de vista etimológico, delegación es la acción y efecto de delegar. En tanto que delegar es un verbo transitivo que significa dar la jurisdicción que tiene por su dignidad u oficio a otra, para que haga sus veces o para conferirle su representación. Otorgar a otra persona una responsabilidad determinada, autorizar a otra para que haga algo en su lugar. Este es el significado etimológico del término delegar. Y observen cómo ese significado etimológico se aviene con el sentido que quiere ofrecerle el legislador a la figura de la delegación. De modo que estamos ante un traspaso por parte de los titulares de la responsabilidad parental de parte del ejercicio de esta, esencialmente de la guarda y el cuidado de los hijos, o bien de la representación, o bien de la administración, o de determinados actos de naturaleza personal, o sea, cualquiera que forme parte del contenido de la responsabilidad parental, cualquiera de esas facultades pueden ser delegables. En ese acuerdo delegatorio, el notario tiene que precisar cuáles de las facultades que forman parte del contenido de la responsabilidad parental y que en el caso nuestro está previsto en el artículo 138, se las reservan los padres y madres titulares de la responsabilidad parental y cuáles van a delegar en la persona o en las personas en las que delegue. Y esto es un aspecto interesante. Cabe la posibilidad de que la delegación o el delegado sea un solo sujeto, una abuela viuda, o cabe la posibilidad de delegar el ejercicio de la responsabilidad parental en abuela y abuelo, o en abuela y hermano. Esto que explico también, y las normas jurídicas responden a la realidad de los pueblos y de las naciones. Cuba es un país hartamente conocido, España. Indudablemente la fiel y noble isla de Cuba significó mucho para España y nos conocemos porque somos nada mejor que él, creo que los más genuinos herederos de España, de toda América. Cuba es un país que en los últimos años está marcado por un fenómeno migratorio, por muchas razones que sería motivo de otra conferencia. Un fenómeno migratorio que ha llevado que en los últimos 3 años estemos viviendo la crisis migratoria más dura que hemos tenido en los últimos tiempos. Esto ha llevado a que hay un número importante de padres y madres que también tienen la idea de emigrar del país y niños que quedan en manos de los abuelos, pero esta no es la finalidad de la figura jurídica. La finalidad de esta figura jurídica no es aliviar a los padres en el ejercicio de la responsabilidad parental, es facilitar desde el punto de vista jurídico un distanciamiento de la función que desempeñan padres y madres como titulares y ejercientes de esta función por un lado y la responsabilidad que tienen en la formación en todos los sentidos, la formación moral, la formación ética y el vínculo afectivo con sus hijos e hijas. En la medida que se ha aplicado el Código de las Familias, algunos operadores del derecho han errado en este sentido, porque la finalidad de la norma no es facilitar un tema migratorio para que la delegación sea una herramienta en este sentido. La finalidad de la delegación es permitir un ejercicio de la responsabilidad parental en un tercero distinto al titular cuando hay circunstancias objetivas, cuando hay circunstancias que justifican y se sustentan en una situación de excepcionalidad, de temporalidad en el padre o madre ejerciente y titular de la responsabilidad parental. La delegación es un acuerdo de voluntades, es un pacto que tiene los efectos que el derecho familiar establece. En virtud de ese acuerdo concertado con las formalidades jurídicas a tal fin, la forma aquí es una forma ad solemnitatem,
se traspasa parte del ejercicio de la responsabilidad parental a las personas que el Código de la Familia legitima. El notario tiene que ofrecer un juicio de legitimación y eso es trascendental. No solo el juicio de discernimiento, sino también el juicio de legitimación a los efectos de determinar que los sujetos delegante y delegado son los que en un escenario u otro habilita el legislador del Código de las Familias para poder concertar este acuerdo. Solo pueden ser delegantes los titulares de la responsabilidad parental. Solo pueden ser delegados los sujetos que el legislador establece. Esencialmente personas que están vinculadas familiarmente o vinculadas afectivamente al niño, niña y adolescente. Y es por ello que el legislador deja en manos del notario esta decisión. Hay un artículo que quiero comentar y que es importante a los efectos de esta conferencia. El artículo 11, apartado 2 del Código de las Familias establece que toda decisión que tomen los jueces en torno a asuntos de naturaleza familiar, conforme con la Convención sobre los Derechos del Niño, deben ser razonablemente fundadas. Pero lo hace extensivo en el segundo párrafo a toda autoridad pública que intervenga en asuntos de derecho de familia. Esto supone que las decisiones que tome el notario también tienen que ser razonablemente fundadas. Si durante la sustanciación de la delegación del ejercicio de la responsabilidad parental el notario se abstiene, tiene que por escrito y razonablemente fundado sustentar las razones por las cuales o los motivos por los cuales hay una abstención. Esto se va a complementar cuando en el mes de diciembre se apruebe la nueva ley del notariado que habla de todo lo relativo a la argumentación notarial, a la aplicación por el notario de la ponderación y también a las decisiones notariales razonablemente fundadas. La delegación del ejercicio de la responsabilidad parental se caracteriza, primero, por su excepcionalidad, al proceder tan solo en las circunstancias previstas por el legislador. Segundo, por su temporalidad. Se admite solo por el plazo de un año, si bien renovable. Tercero, por ser parcial. O sea, no es posible vaciar de contenido el ejercicio de la responsabilidad parental por parte de sus titulares. Cuarto, obedece a circunstancias justificadas en las que los titulares de la responsabilidad parental no pueden cumplir con sus deberes y funciones. Y quinto, responde en todo caso al principio de interés superior de niño, niña y adolescente, que por supuesto está reconocido en la Convención sobre los Derechos del Niño, está previsto en el artículo 86 de la Constitución del país y se prevé también en el artículo 7. El artículo 7 del Código de la Familia establece cómo interpretar por parte de los operadores del derecho el principio de interés superior del niño, niña y adolescente. Este artículo da los parámetros a tomar en cuenta por jueces y notarios, algo que también no es común en el ejercicio de la función notarial. El notario en el derecho cubano no solo ofrece un juicio de equidad, sino también ofrece el juicio de lesividad o de no lesividad o juicio de equidad, no solo de legalidad, sino también de equidad o de no lesividad. Similar a lo que ha acontecido en España cuando en el año 2015, pues la ley de jurisdicción voluntaria, España asume las separaciones y divorcios sin hijos menores de edad en sede notarial. ¿Cuál es el contenido de la responsabilidad, de la delegación de la responsabilidad parental? La delegación recae sobre el ejercicio de la responsabilidad parental. Nunca se puede hablar de delegar la titularidad. Por eso siempre a mis alumnos les digo, hablen con propiedad. No se delega la responsabilidad parental. Lo que se delega es el ejercicio de la responsabilidad parental. Aunque para muchos madres y padres jóvenes quieren delegar el ejercicio. Y a mí me preocupa porque en los últimos tiempos, y esto es una cuestión en la que más que como jurista, que como académico, como ser humano, es el concepto que muchos jóvenes tienen, hay veces, y lo que está pasando, quizás en España menos, pero más en Latinoamérica, donde priorizan sus proyectos migratorios ante el desempeño de una paternidad o una maternidad responsable y entregan los hijos y las hijas a sus padres. Y me parece que te lo están entregando. Lo único que falta es que los padres promuevan un proceso de usucapión de los hijos, porque lo tienen de una forma pública, pacífica, ininterrumpida y de buena fe. Se olvidan que los hijos ni son renulios ni son cosas. El artículo 141 del Código de la Familia establece que el ejercicio de la responsabilidad parental comprende el cumplimiento efectivo de su contenido. En principio, la delegación supone también la atribución de la guardia y el cuidado de los hijos e hijas a la persona a favor de la cual se delega el ejercicio de la responsabilidad parental. Y digo también, puesto que dicho ejercicio, tal y como establece el artículo mencionado, corresponde de conjunto a sus titulares, con independencia de si convivan o no. O sea, la convivencia física con los hijos o las hijas no
constituyen no es un presupuesto para ser titular de la responsabilidad parental, ni tampoco para poder ejercer la responsabilidad parental. El acuerdo o pacto delegatorio recae sobre parte del ejercicio. Los titulares tienen que reservarse la otra parte de ese ejercicio y hago ahí especial énfasis cuando se pacta respecto a la representación. Si se va a delegar la facultad de representación que tienen padres y madres, el notario tiene que en la parte dispositiva de la escritura pública dejar claro que se delega la facultad de representación. O sea, durante ese periodo, quien ostenta la representación de los hijos no serían los padres y madres titulares del ejercicio, sino los delegados o el delegado, o sea, la persona respecto a la cual durante ese periodo de tiempo le han delegado parcialmente el ejercicio de la responsabilidad parental, y dentro de las facultades que se han delegado se incluye la facultad de representación en actos y negocios jurídicos o en la representación en el ejercicio de derecho. Tratándose además de una delegación parcial del ejercicio de la responsabilidad parental, resulta necesario prever, por ejemplo, la pensión de alimentos. El hecho de que los padres y las madres deleguen no los hace que se despojen del deber que tienen de atribuir alimentos. Por lo tanto, es importante que se establezca y quede claro la pensión de alimentos que han de abonar los titulares de la responsabilidad parental, fijándose la fecha de pago, el lugar de pago, la moneda de pago, lo atinente al régimen de comunicación con dichos titulares, vías por las cuales se van a comunicar, estando estos en el país o estando en el extranjero. Incluso puede pactarse todo lo atinente al ejercicio de la responsabilidad parental en el entorno digital, ya que los artículos 147 y 148 del Código de la Familia de Cuba establece los presupuestos, parámetros en torno a cómo los padres y madres van a ejercer el control sobre los hijos, o sea, un ejercicio de la responsabilidad parental en relación con los actos que puedan realizar los hijos en el entorno digital. El acuerdo o pacto puede prever también que la delegación parcial del ejercicio sea en periodos alternados, o sea, no necesariamente tiene que ser un periodo continuo. Un padre que tenga por razones de trabajo, los padres tengan por razones de trabajo, son médicos y van a estar durante un año aproximadamente los 2 primeros meses del año, después van a estar 2 meses con el menor y después 2 meses más, pues pueden en un mismo pacto establecer que durante meses alternos van a estar fuera, y durante esos meses alternos quienes van a ejercer la responsabilidad parental serían los abuelos, en el supuesto caso en que hayan delegado parcialmente el ejercicio en esos abuelos y abuelas. Hablábamos de circunstancias, y esto es importante, ya hablamos de los sujetos, pero también es importante determinar cuáles son las circunstancias en las que procede esta delegación. El código deja esclarecido que esta delegación procede solo por razones suficientemente justificadas. Esto es un concepto válvula, un concepto jurídico indeterminado que será colmado por el ejercicio de la profesión. O sea, será colmado en la medida en que, si bien la doctrina ya está aportando sus valoraciones técnicas en qué entender por razones suficientemente justificadas, en la medida en que se siga aplicando el código, pues por supuesto la sentencia que dictan los tribunales y la propia praxis notarial colmará de contenido este concepto jurídico indeterminado de razones suficientemente justificadas. O sea, la delegación no puede ser antojadizamente, sino cuando existan motivos que a juicio de la autoridad pública, el notario o el juez, que homologue, en el caso de los acuerdos que se homologan en trámite de jurisdicción voluntaria, consideren que sea procedente o la autorización notarial o la autorización judicial. El legislador, en el supuesto de esta delegación voluntaria del ejercicio de la responsabilidad parental, por ejemplo, a favor de los abuelos y personas afectivamente cercanas, no establece el elenco de posibilidades, pero a través de la integración del ordenamiento jurídico en el escenario de los padres y madres afines, sí establece en qué circunstancias o bajo qué condiciones es posible esa delegación. En consecuencia, el notario que autorice escritura pública en la que se contenga un pacto delegatorio a favor de los abuelos tendrá que acudir al escenario de los padres y madres afines para determinar o calificar, a través de un juicio de calificación, determinar si es procedente esta delegación, este acuerdo delegatorio, si clasifica dentro de las circunstancias que el legislador establece con ese carácter de excepcionalidad. Si bien el legislador, como decía, no desarrolla las circunstancias a tener en cuenta en el supuesto de la delegación a favor de parientes, sí lo hace en el caso de los padres y madres afines, y establece esencialmente que en todo caso será necesario practicar la escucha del niño, niña, adolescente, porque ¿cómo yo puedo determinar que hay un grado afectivo, que el niño no rechaza la delegación a favor de la abuela paterna, y que el niño rechaza
esa delegación a favor de la abuela materna. Y en este sentido, pues una ardua tarea tenemos los notarios de que la construcción del principio del interés superior de niño, niña, adolescente, que estaba reservado, por lo menos en el derecho cubano, hasta esa fecha, solo en vía judicial, hoy la construcción del principio de interés superior también pasa a ser notarial. O sea, uno de los grandes desafíos que tenemos es cómo los notarios vamos a ir construyendo en nuestros instrumentos públicos, en la medida que autorizamos los documentos públicos, el principio del interés superior del niño, niña, adolescente. Y para ello se ha hecho necesario practicar la escucha. Esto ha sido un desafío porque, al menos en el derecho hispanoamericano, no teníamos precedente de pasar a sede notarial la escucha. Y esto era un reto que teníamos. Si desde 1994 Cuba había autorizado la posibilidad de un divorcio con hijos, no era posible una asimetría dentro del ordenamiento jurídico que permitiera la posibilidad de escucha en sede judicial como una garantía conforme con la Convención sobre los Derechos del Niño y que en sede notarial no hubiera esa garantía. De manera tal que se desecha la escucha en sede notarial. Uno de los argumentos que sustentaba la doctrina es que en sede judicial no, por regla general, el divorcio no es por mutuo acuerdo, salvo que sea por jurisdicción voluntaria, sino que el divorcio supone la existencia de una litis, un conflicto en materia de divorcio, muchas veces derivado de la guarda y el cuidado o del régimen de comunicación, y que eso no pasa cuando existe un acuerdo. Yo creo que eso es una falacia que se puede destruir. No es posible sustentar el argumento de que yo no voy a practicar una escucha del niño porque hay un acuerdo, y a juicio del notario el acuerdo es perfecto. Porque muchas veces ese divorcio se da en adolescentes que tienen 15, 16 años o en infantes de 7, 8, 9 años y simplemente lo que yo como notario estoy autorizando por escritura pública y validando, dando un juicio de legalidad o un juicio de no lesividad, son los acuerdos que los padres llegan ante mí. Pero yo no tengo ningún elemento que me permita a mí tomar esa decisión porque no he practicado una escucha, no he presenciado una escucha. No tengo un dictamen de un equipo multidisciplinario que es el que practica la escucha, porque yo como notario no soy el responsable de practicar la escucha. La va a practicar un equipo multidisciplinario, un equipo que debe estar integrado por psicólogos, sociólogos o por psicólogos, pedagogos, en su gran mayoría especialistas en asistencia social. Tiene que ser un equipo que esté conformado por profesionales de distintas especialidades y por eso es que las actas que va a autorizar el notario son actas de control y percepción, como dice Rodríguez Adrado cuando en su magnífica ponencia en aquellas segundas o terceras jornadas iberoamericanas escribe su valiosísimo opúsculo sobre cuestiones técnicas en materia de actas notariales. Y cuando hace referencia a estas actas de control y percepción, en la cual la función del notario es volcar el instrumento público, lo que ha acontecido, pero sí tiene que hacer un control respecto al juicio de legitimidad de los que forman parte de ese equipo multidisciplinario. Estamos empezando en el tema de la práctica de la escucha. Todavía no se ha diseñado, aunque ya se realiza, pero no tenemos un verdadero protocolo. Tenemos que aprender mucho los notarios de mantener esa neutralidad y esa imparcialidad y además esa posición en la cual el notario incluso debe estar en un lugar que no sea muy visible para que no coacte las emociones de un niño. El local tiene que ser el local más idóneo, hay que crear un ambiente propicio, no es que se practique en sede notarial, no se practica en la oficina del notario, el notario tiene que constituirse después que le soliciten en la diligencia de requerimiento y por supuesto este instrumento público es un instrumento previo a la autorización de la escritura del pacto de delegación del ejercicio de la responsabilidad parental. ¿Y por qué? Porque estos pactos que el notario recepciona después van a pasar a un dictamen fiscal. O sea, el Ministerio Fiscal interviene, el Ministerio Fiscal evalúa y el Ministerio Fiscal emite un dictamen que tiene carácter vinculante para el ejercicio de la función notarial. Ahora, ¿entre quiénes se conciertan el acuerdo o pacto de delegación? Como ya se ha explicado, este acuerdo de delegación puede concertarse en dos escenarios. Uno entre los titulares de la responsabilidad parental y los abuelos y abuelas, u otro pariente o persona afectivamente cercana al hijo o hija, y el otro entre el titular de la responsabilidad parental y el guardador del hijo, hija. O sea, titular de la responsabilidad parental que sea guardador del hijo o hija. Porque si hay un titular de la responsabilidad parental que ha estado ausente en la vida del hijo, la manera en que la regula el legislador es que él debe asentir la delegación
si conviene conforme con el caso. Y esto es un tema en el cual el notario tiene que obrar como un buen neurocirujano para no provocar una hemorragia interna familiar. O sea, ¿cuándo se va a delegar el ejercicio de la responsabilidad parental en el padre afín? Si el padre biológico está totalmente ausente, la madre guardadora, titular de la responsabilidad parental, es la que concurre, es la compareciente en el instrumento público en calidad de delegante. Puede que el padre no guardador concurra a la escritura, pero su concurrencia se limita a asentir la delegación que hace la titular guardadora. Pero si no es posible localizar, ahí está, con las pruebas debidamente justificadas a tal fin, cabría entonces que se practicara, o sea, que se autorizara la escritura pública de delegación al ejercicio de la responsabilidad parental, prescindiendo de la intervención del padre o madre no guardadora, no por un capricho del notario, sino porque está habilitado, legitimado, porque así lo establece en ese escenario, en el escenario de los padres y madres afines, no en el escenario en el que se pretende delegar a favor de abuelos o en el caso que se pretenda delegar a favor de personas afectivamente cercanas. La delegación voluntaria que está regulada en el 145 solo podrá concentrarse, como les decía, a favor de parientes. Como el legislador no acota el parentesco, podían ser primos, podían ser tíos, podían ser hermanos, simplemente hay que acreditar los vínculos de naturaleza parental. Habla también de personas afectivamente cercanas, como en Cuba la religión mayoritaria es la religión católica, pues cabe la posibilidad de que sean padrinos o madrinas de bautizo alrededor del cual o en favor del cual se delegue parcialmente el ejercicio de la responsabilidad parental. Si bien el artículo 145 utiliza el plural, cuando hace referencia a los titulares de la responsabilidad parental, si uno de esos titulares de la responsabilidad parental le ha sido suspendido el ejercicio o ha sido privado del ejercicio, por supuesto, aportando la resolución judicial definitiva y firme que acredite esta circunstancia, pues llevaría a que se concentrara el ejercicio de la responsabilidad parental en uno solo, que sería en este caso el único delegante. O sea, aquí no habría pluralidad de delegantes en el supuesto, en el escenario en que el niño nació, como es lo más común, en un escenario de familia biparental. Y esto lo digo continuamente porque como estamos acostumbrados, incluso cuando escribimos en el caso de los juristas cubanos, pensando siempre en la biparentalidad. Pero cuando uno escribe hoy en un ordenamiento jurídico que admite la multiparentalidad, hay que escribir previendo también esos supuestos. O sea, no solo previendo el escenario clásico o tradicional de la biparentalidad, sino que hay supuesto de triparentalidad en el cual puede que a uno de ellos se le prive de la responsabilidad parental, pero no obstante, quedarían dos como titulares y ejercientes de esta responsabilidad. El segundo escenario, el que se opera a favor de los padres y madres afines, aquí se pretende delegar el ejercicio en el padre o madre afín que va a fungir como delegado. De ahí que su actuar resulta de carácter sustitutivo respecto al delegante. La participación, como les decía, del padre o madre no guardador, que también ostenta titularidad y ejercicio de la responsabilidad parental, puede ser prescindible, porque así lo establece el artículo 183, inciso D, que dice que el padre o madre no guardador será necesario su parecer, y cito textualmente la norma, si resulta posible, o sea, si es posible localizar al padre o madre, si el padre o madre está presente porque sí ha sido un padre o madre que queda probado que es una persona ausente en la vida del hijo, esto no puede entorpecer el proyecto de delegación parcial y temporal del ejercicio de la responsabilidad parental. Respecto a los requisitos de forma, había hecho referencia con anterioridad desde el punto de vista instrumental, la escritura pública es el reservorio a este acuerdo delegatorio. O sea, si como notario vamos a autorizar, vamos a darle validez a un acuerdo delegatorio, este acuerdo delegatorio se va a instrumentar por escritura pública. Claro, les explicaba, por escritura pública, pero siempre previo a la escritura pública, el notario tendrá en su protocolo el acta de control y percepción respecto a la práctica de la escucha del niño, porque esta prueba es una prueba esencial. O sea, sin escucha del niño o niña no es posible la autorización de una escritura pública sobre delegación del ejercicio de la responsabilidad parental. O sea, esa acta de control y percepción es sine qua non, un requisito esencial que establece el ordenamiento jurídico, de manera tal que no es excusable bajo ningún concepto. No es posible ni tan siquiera en ningún tipo de circunstancias que se pueda evitar la escucha. El único supuesto es cuando la edad del niño no lo permite o cuando la madurez del niño no lo permite. Si se trata de un niño de 1 año, 2 años, no es posible
practicar la escucha. Pero siempre que se pueda, de acuerdo con la evolución de sus facultades intelectivas, no habría ningún momento ni ninguna razón, incluso en el caso de niños, niñas, adolescentes en situaciones de discapacidad, también se prevé la necesidad de ajustes razonables que sea necesario implementar para practicar esta escucha. En relación con los requerimientos que debía cumplir el dictamen fiscal, yo les hablaba, y esto es un elemento que caracteriza al Código de las Familias, en todos los instrumentos públicos en los cuales intervenga padres, madres u otras personas con intereses legítimos de niños, niñas, adolescentes, se hace imprescindible la intervención fiscal. El fiscal no comparece al instrumento público. Uno de los pocos instrumentos públicos en los cuales el fiscal comparece es en la escucha del niño, niña, adolescente. En la escucha del niño, niña, adolescente sí debe intervenir en la práctica de esa escucha. Ahora, ¿qué requerimientos debe cumplir el dictamen fiscal? Bueno, primero, en el dictamen fiscal, este debe dejar claro la necesaria y preceptiva escucha de la persona menor de edad, si su autonomía progresiva, conforme con la evolución de sus facultades intelectuales, así lo aconseja. Debe calificar y tener en cuenta la temporalidad. Se puede fijar un plazo menor de un año, pero nunca padres y madres, en su condición de delegantes, y las personas nombradas delegadas, pueden pactar una delegación que exceda de ese periodo, por lo nocivo que puede resultar respecto a la crianza y a la formación de sus hijos. La intensidad del vínculo afectivo, los fiscales tienen que investigar, porque se habla de que usted lo va a delegar en un padre afín. Si se va a delegar en un padre afín, hay que probar la intensidad de sus vínculos afectivos. Miren, esto ha sido criticado por algunos autores cuando hoy se habla del afecto y de la intensidad del afecto. El afecto hoy llega al derecho, quizás se ha intensificado lo que la doctrina, sobre todo la doctrina suramericana, Brasil, Argentina, viene escribiendo en los últimos tiempos sobre el afecto. Pero desde que estudiamos sucesiones, desde tiempos antiquísimos, el derecho sucesorio está fundamentado en los afectos, desde la época romana. O sea, no es que hoy el afecto sea una categoría patrimonio exclusivo de la psicología, es una categoría que ha invadido al derecho. Y las relaciones en el campo del derecho familiar y en el campo del derecho sucesorio son relaciones afectivas. Están sustentadas. Hay que construir un derecho familiar y un derecho sucesorio sustentado más en el comportamiento, en los vínculos afectivos. Y siempre lo digo en toda conferencia. En materia sucesoria, los académicos y los notarios no somos más que profesionales donde hemos insistido que la familia es esencialmente biológica y que todo gira alrededor del ADN. Esa visión hematológica, vampirológica del derecho sucesorio y el derecho de la familia hay que superarla, porque también trascienden los afectos, los vínculos de esta naturaleza. Por eso es que hoy tanto se habla de los cuidados familiares y la posibilidad de que los cuidadores tengan participación en la herencia y los incentivos en este orden. Yo creo que esto nos lleva a meditar, y siempre le hemos explicado a los alumnos, la herencia, cuanto más estás cerca de la sangre, más próximo tiene la herencia. Y le hemos explicado las novelas justinianas, los afectos descienden, ascienden y se extienden. Parecemos como si frente a los alumnos hiciéramos ejercicios aeróbicos para explicarle que es hacia abajo, después hacia arriba y después hacia los laterales. Y el afecto y los vínculos de esta naturaleza no se pueden compatibilizar con el ADN. Yo no pretendo, como jurista, desbiologizar la familia. Lo que pretendo es que se sustente la familia no solo en vínculos biológicos, lo que sucede en la realidad. O sea, que el derecho se acerque a las realidades sociales, a lo que nos describen los sociólogos, lo que nos describen los psicólogos, lo que nos describen los demógrafos. Seguimos anclados en explicarle a los estudiantes las legítimas, la división de las legítimas, y los estudiantes terminan traumatizados en sus sesiones porque no logran cálculos matemáticos. Entonces yo creo que es muy importante explicarle la reducción de la legítima, y explicarle la colación y la partición y todo ello, pero también hay que explicar incluso que la legítima, si es que subsiste, debe tener un corte mucho más asistencial y no meramente hematológico. Otro de los elementos importantes es la existencia de razones suficientemente justificadas. Esto lo tiene que probar, hay que probárselo. El dictamen fiscal debe estar sustentado a partir de los auxiliares, del equipo auxiliar del fiscal, que tiene que investigar, por ejemplo, la existencia de las condiciones idóneas por parte de estas personas que van a asumir una guardia y cuidado de un niño, que va a asumir el ejercicio de la responsabilidad parental por un año. Tiene que probar, y es necesario que en el dictamen así se establezca,
la justificación de esas razones, cómo la delegación parcial del ejercicio de la responsabilidad parental redunda en el mejor interés del niño, niña, adolescente. Esto, cuando se envía en la propuesta de pacto al equipo multidisciplinario, el notario tiene que insistir que uno de los elementos importantes es cómo a partir de esa escucha se puede ir construyendo el principio del interés superior del niño, niña y adolescente. Y la necesidad de que quede explícitamente dispuesto cómo los titulares de la responsabilidad parental, aún no ejercientes esa responsabilidad, van a controlar el estudio de los hijos, va a controlar la evolución de las facultades del niño o van a supervisar la educación y formación de esos hijos. Recordemos que estamos frente a un derecho de carácter personal. No puede tener el mismo tratamiento de la Constitución de una sociedad mercantil. De tratarse de sede notarial, el particular de que en la escritura pública se incluyan como parte del acuerdo delegatorio las causas de extinción. El legislador no establece las causas de extinción. Por lo tanto, como una obra de orfebrería y labor notarial, el notario en la escritura pública debe dejar labrado cuáles van a ser las causas de extinción de este pacto. El dictamen fiscal, como les decía, es vinculante para el notario. De ser negativo, el notario que ejerce un control de autoridad pública, al igual que el fiscal, ha de abstenerse de autorizar la escritura y se deja expedita a la sede judicial. Como se deja expedita a la sede judicial, tampoco creo que se pueda resolver por la jurisdicción voluntaria, porque si el fiscal está dictaminando negativamente los acuerdos o pactos que el notario ya ha empezado a calificar y que a juicio del fiscal redundan en perjuicio del menor, pues la única alternativa es promover un proceso por vía judicial y demandar a la fiscalía. ¿Puede renovarse esta delegación? Esto es un aspecto en el cual los legisladores hicimos especial referencia. Si bien es posible la delegación, solo muy excepcionalmente es posible la renovación de la delegación. Y en esto es importante, el término que utilizamos fue renovar y no prorrogar, porque de lo contrario era así como la tácita reconducción del arrendamiento. Y esto no dista mucho de un contrato de arrendamiento. Bien, entonces se utiliza el término renovación. Bien, esta renovación ha de ser prudente, racional. No hay un límite de renovaciones, pero los principios informantes del derecho familiar reconocidos en el artículo 3 del Código colman esta posible laguna. En primer orden, el de interés superior del niño, pues en un inicio no sería lo más recomendable que el hijo o hija viva separadamente de los padres y madres por periodos muy prolongados, aunque tenga cerca otros referentes afectivos. Si el ejercicio de la responsabilidad parental de forma voluntaria se delega intemporalmente, esto, señores, supondría una renuncia al ejercicio de la responsabilidad parental. Y esto no lo admite el legislador. El artículo 145, su apartado tercero, admite la renovación en las mismas formas previstas en el apartado que le precede. O sea, la renovación, que sería por el mismo plazo de un año, constituye un nuevo acuerdo delegatorio entre los mismos sujetos que intervinieron en el anterior, instrumentado por escritura pública u homologado en vía judicial. Él habla aclarar que la renovación se concierta entre los mismos sujetos delegantes y delegados. Si cambia el pariente a favor del cual se delega este ejercicio, no se trata de una renovación, sino de un nuevo acuerdo delegatorio. No obstante, el principio de la renovación no supone en el orden técnico que los delegados, transcurrido el plazo de un año, puedan seguir ejerciendo parcialmente la responsabilidad parental. Transcurrido ese periodo de un año, como una caducidad, ha caducado la posibilidad que tienen los delegados de ejercer la responsabilidad parental. Y aunque se pretenda renovar a posteriori, durante ese periodo o ese interín que media entre el periodo en que concluyó el plazo de vigencia del primer acuerdo delegatorio y el momento en que se autoriza por escritura pública el segundo acuerdo delegatorio, ese ejercicio le correspondía a los padres y madres. O sea, se revierte el ejercicio de la responsabilidad parental en los titulares, que son padres y madres. Ha de tenerse en consideración también la necesidad de controlar el vencimiento del plazo fijado en la delegación del ejercicio de la responsabilidad parental, lo cual debe ser competencia de la Fiscalía o del defensor de familia o incluso de los propios notarios y tribunales. Y en relación con las causas de extinción, si bien el Código no establece las causas de extinción, desde un punto de vista científico se ha construido estas causas de extinción a guisa de ejemplo. Por ejemplo, el vencimiento del plazo resolutorio, por ejemplo, el plazo de un año dispuesto por ley, la muerte o declaración judicial de presunción de muerte de todos los delegantes
o de todos los delegados, la renuncia de todos los delegantes o de todos los delegados, el acuerdo o pacto extintivo a tal fin entre los mismos sujetos que pactaron el acuerdo delegatorio, por haberse superado el impedimento que obstaculizaba al padre o madre, si el padre o madre ha delegado por un año el ejercicio de la responsabilidad parental por una intervención quirúrgica y la necesidad de restablecerse, pero ese restablecimiento ha acontecido a los 10 meses de la intervención quirúrgica, es lógico que cuando la persona ya se ha restablecido, pues vuelva a ejercer la responsabilidad parental, no tenga que esperar un año, los 2 meses que queda para poder ejercer la responsabilidad parental, porque al fin y al cabo ellos son los titulares del ejercicio de la responsabilidad parental. Y también cabe por disposición judicial. Cuando hay una disputa, puede suscitarse una disputa judicial entre los delegantes y el delegado o los delegados, y esto tendrá que resolverse en vía judicial, y por lo tanto esa resolución judicial definitiva y firme será la que pondrá fin al acuerdo delegatorio de la responsabilidad parental. Por último, quiero hacer referencia a otra figura que también está establecida en el Código de las Familias, pero que tiene más sede judicial que sede notarial, pero que trasciende a lo que vengo explicando. Sobre todo en el caso de las familias ensambladas o reconstituidas, cabe la posibilidad no solo de una delegación parcial y temporal del ejercicio de la responsabilidad parental, sino que la madre guardadora, en los casos en que el padre, o viceversa, el padre guardador, en los casos en que la madre ha fallecido, ha sido declarada judicialmente presuntamente muerta, o en los casos también en que ha sido suspendida o privada del ejercicio de la responsabilidad parental, establezca un acuerdo con el padre o madre afín en el que prevea el ejercicio conjunto de la responsabilidad parental. Aquí se diferencia, vamos a ver la diferencia que existe entre la delegación parcial y el ejercicio conjunto. Y es que en el ejercicio conjunto, tanto la madre guardadora, o sea, la madre guardadora seguirá ejerciendo la responsabilidad parental, pero va a compartir el ejercicio de la responsabilidad parental con el padre afín. Y lo va a compartir hasta que la persona menor de edad arribe a la mayoría de edad, o sea, arribe a los 18 años. Se trata de una acción que estará precedida por varias circunstancias, como puede ser el no ejercicio de la responsabilidad parental por uno de los padres o madres del hijo o hija afín, por las razones que yo le venía explicando, y la existencia además de un vínculo afectivo significativo. Esto hay que probarlo. Y por eso también aquí hay que practicar la escucha del niño, niña, adolescente. O sea, hay que probar un vínculo afectivo significativo que justifique la posibilidad de que en la vida de ese niño el padre o madre afín asuma el ejercicio de la responsabilidad parental. Porque la manera en que el Código de la Familia dibuja los roles o papeles que debe desempeñar el padre o madre afín, estos son secundarios, complementarios. Simplemente interviene en cuestiones vinculadas con la vida escolar del hijo o ciertos actos de naturaleza médica, pero aquí no. Aquí lo que se pretende es que el padre afín asuma un rol trascendental en la vida del hijo, siendo además cotitular del ejercicio de la responsabilidad parental. No de la titularidad, pero sí del ejercicio de la responsabilidad parental. Tratándose de esta envergadura, pues el legislador lo establece solo en vía judicial, aunque hay un sector de la doctrina que sostiene el criterio de que nada privaría de que el notario pudiera también autorizar por escritura pública el pacto de ejercicio conjunto de la responsabilidad parental, practicando la escucha del niño, niña, adolescente y previo el concepto o dictamen fiscal. Estos supuestos o escenarios nos permiten entonces llegar a conclusiones. Estamos viviendo tiempos en los que las familias, por eso el nombre del código, y puede llamar la atención, no es un código que está destinado a regular el estatuto jurídico en todos los tipos familiares. En la noche de hoy hemos visto la importancia que tienen las familias reconstituidas o ensambladas, o las familias extendidas, o las familias pluriparentales, porque el código intentó buscar una respuesta legal a los distintos supuestos en los que hoy existen los modelos familiares, los distintos vías o modos en los que se ejerce el derecho a constituir en familia y el derecho a vivir en familia. Y de igual manera, en todo caso, implica un reto al ejercicio de la función pública notarial que no ha estado
tradicionalmente caminando en los derroteros o en los senderos de las personas menores de edad. La mayoría de los ordenamientos jurídicos, cuando atribuyen competencias a los notarios, atribuyen competencias incluso en asuntos de naturaleza familiar, que ha sido una evolución paulatina, porque el derecho familiar ha sido quizás dentro del derecho privado el que ha estado siempre más resguardado en el ámbito del derecho judicial por el orden público y por los intereses públicos atendibles. Sin embargo, si hacemos una revisión de las reformas notariales en América hispánica en los últimos 25 años, podemos ver cómo ha evolucionado el derecho familiar notarial, atribuyéndole competencia a los notarios para conocer de divorcio, para conocer de matrimonio o para conocer de otros actos de naturaleza familiar. Algunos ordenamientos jurídicos se han atrevido a regular la adopción en sede notarial, que no es el caso nuestro. Pero esto no ha llevado de la mano del conocimiento del notario en los asuntos de minoridad. Y por lo tanto, es un gran desafío para el notariado cubano el aplicar la Convención sobre los Derechos del Niño, estar al tanto de las observaciones generales que se van colmando, interpretando auténticamente la Convención sobre los Derechos del Niño, aunque este concepto de interpretación auténtica es muy discutido, porque esta interpretación proviene de un comité de expertos y no de los autores de la Convención, pero permiten pues revivificar la Convención sobre los Derechos del Niño, que dentro de 2 meses cumplirá 35 años de vida. La posibilidad de construir el principio de interés superior del niño, las decisiones notariales razonablemente fundadas, la aplicación por el notario de la ponderación a la hora de determinar o a la hora de decidir sobre asuntos notariales, tomando como paradigma la ponderación de bienes o valores constitucionalmente atendibles, supone la construcción de un nuevo derecho familiar que yo he llamado derecho familiar notarial. No es, generalmente se habla de un derecho notarial procesal, pues a la par de un derecho notarial procesal se va construyendo científicamente un derecho notarial, un derecho familiar de naturaleza notarial. Y en este sentido, el nuevo derecho familiar que consagra este código se abre a diversas posibilidades de actuación. Es una norma que deja a un lado el carácter indelegable del ejercicio de la responsabilidad parental. Es un código open mind para algunos, mente abierta, es un código que busca la realización de la persona, y por ello es que uno de los principios que establece el código en su artículo 3 es la búsqueda de la felicidad. O sea, uno de los principios que reconoce, que positiviza el código. Hay que interpretar las normas del derecho familiar siempre sobre la base de la búsqueda de la felicidad. Y en esto también juega un papel importante la labor que tiene el notario, la construcción hoy de estos controles públicos de autoridad, porque el notario tiene autoritas sobre la base de la no lesividad o de la equidad, la aplicación por el notario de la equidad y en escenarios tan peligrosos como los escenarios en los cuales me he movido esta noche del ejercicio de la responsabilidad parental y de delegar, yo diría, uno de los deberes que históricamente se ha concebido como algo sacramental por la importancia, la trascendencia. Como notarios tenemos que actuar con muchísimo tacto, porque en estas figuras pueden generarse conflictos de lealtades de los hijos cuando usted delega temporalmente el ejercicio de la responsabilidad parental en los abuelos, empodera a los abuelos, y los abuelos tienen que... El código nuestro es un código que aboga por la abuelidad, ama la abuelidad, respeta la abuelidad. Es que las familias cubanas están sustentadas, tienen como centro también, sobre todo la abuela materna, pero hay que establecer también límites a determinados ejercicios. Es tan importante que en el artículo 7 deja claro el legislador, en el 8, disculpe, deja claro el legislador, que los abuelos tienen un valor trascendental en la historia familiar cubana por ser ellos cimientos de la transmisión de tradiciones, costumbres, y ellos sustentan el sello de identidad. Y también creemos y protegemos tanto a los abuelos que hemos incluido en la reforma del Código Civil una causal de incapacidad para suceder que lleva a que aquel hijo que le niega a los abuelos injustificadamente la comunicación con los nietos puede ser apartado de la sucesión. Con ello pretendemos fortalecer el derecho a la abuelidad. Pero esto no supone en modo alguno que quienes deben asumir el rol de ejercicio de la responsabilidad parental son los padres y las madres. Esta es una figura que lo que busca es estar a tono con las realidades sociofamiliares, flexibilizar el ejercicio de la responsabilidad parental y en las circunstancias excepcionales, con el viso de legalidad y el control de equidad de las autoridades que intervienen, la autoridad fiscal y la autoridad notarial, pues
hacer que el derecho familiar también navegue en los mares de la paz. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Leonardo. Como dije al principio, creo que no iba a defraudar tu intervención. Creo que ha aportado muchísimas cuestiones que ahora o en el futuro serán objeto de revisión, no solamente en España, sino en otros países. Yo, por ejemplo, creo que gran parte del concepto de familia del que ha hablado proviene del Código Civil argentino y de su reforma hace algunos años, y probablemente son conceptos que se van a ir desarrollando en nuestro derecho por la modificación de la sociedad. Así que ahora, compartiendo con una copa, con una cerveza, seguro que va a tener la oportunidad de hablar con distintos compañeros, tanto profesores como notarios. Antes le quería hacer entrega a usted bueno, del Código de la Familia para que lo tenga usted, incluido también el Colegio Notarial. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias.